Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Me da bastante alegría poder dirigirme a ustedes esta noche. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Eh, noches. Buenas bueno, noches. buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Este ciclo cero de nuestro curso, de nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. Hoy día vamos a desarrollar nuestra primera clase, Introducción a la inteligencia competitiva. Vamos a poder conocer de una manera profunda cuál es la importancia de dominar la inteligencia competitiva, qué es la inteligencia, qué es la inteligencia competitiva, para qué nos sirve, cuál es la razón de que nosotros utilicemos inteligencia competitiva, el ciclo de inteligencia y las condiciones y características especiales que debe tener un analista de inteligencia. Así que yo los invito a que durante esta clase se animen a participar, se animen a desarrollar las consultas que ustedes consideren necesarias para que todo quede bastante claro, bastante digamos, bien entendido, bien claro y podamos nosotros así ir avanzando poco a poco en las siguientes clases que tenemos por delante. La inteligencia competitiva, una disciplina, una herramienta bastante importante, sobre todo hoy en día cuando nosotros necesitamos desarrollar capacidades para tomar mejores decisiones en el día a día. La inteligencia, como vamos a poder ver, una herramienta que tiene una gran capacidad que nos puede ayudar permanentemente en nuestro quehacer empresarial, en nuestra toma de decisiones, en cualquier organización. Para poder desarrollar este concepto de manera clara, de manera precisa, vamos a partir por definir primero qué cosa es inteligencia. Porque este concepto importante debe de ser definido en su contexto. Se utiliza de muchas maneras. Hoy en día vemos que inteligencia es una palabra que se utiliza para muchos conceptos. Y en realidad es una palabra que significa mucho más de lo que mucha gente cree. Si nosotros vamos a definir el concepto a partir de lo que es inteligencia, desde la perspectiva que la define la Real Academia Española, nos dice que la inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. Es en ese contexto que la inteligencia desarrolla una serie de aplicaciones como concepto de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas, ¿no? Pues hoy en día encontramos que la palabra, el término inteligencia está señalado o utilizado para definir aspectos de la inteligencia emocional, que tiene que ver mucho con el comportamiento humano, los aspectos psicológicos, la inteligencia racional, la inteligencia de negocio, la inteligencia musical, la inteligencia artística, la inteligencia lingüística, y así podemos encontrar el concepto de la inteligencia ligado a muchos usos, ¿no? y a muchas aplicaciones. Porque básicamente lo que se quiere resaltar en esos casos es que se trata de una disciplina que es de múltiples usos y que tiene la capacidad o facultad de poder ayudarnos a entender, a razonar, a saber, a aprender y resolver. Esta definición que nosotros estamos aportando o tomando conocimiento a partir de la forma como la define la Real Academia, que inclusive llega a ser un bosquejo ligero de lo que nosotros vamos a conocer y a conceptualizar como lo que es inteligencia, donde también menciona que es el trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones, ¿no? Le da el contexto de los secretos.
lo lleva hacia el campo de definir algo que se manifiesta como secreto, ¿no? Entre personas con información. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Permítame, por favor, un segundo, me dicen que se escucha muy despacio. Bien, como les estaba comentando, entonces, nosotros tenemos diferentes conceptos que vamos tomando en cuenta a medida que vamos descubriendo cada vez más la inteligencia. Como les decía hace un momento, la inteligencia la podemos encontrar para definir diferentes conceptos. En nuestro caso, nosotros vamos a ir a un concepto mucho más amplio, mucho más específico para lo que es la especialidad que nosotros vamos a desarrollar. Bien, como les decía, entonces, nosotros vamos a tratar la inteligencia desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más profunda para nuestra necesidad, ¿ok? Y diremos que la inteligencia que tratamos requiere de una capacidad de entender o comprender, pero con una finalidad, con la finalidad de cumplir un objetivo para quienes deciden, para quienes toman decisiones, para quienes necesitan tener esa mayor capacidad de tomar decisiones utilizando una herramienta de amplia potencia, que es la inteligencia. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el concepto de inteligencia, estamos yendo más allá de lo que nosotros buscamos, digamos, dentro del concepto o el contexto de los términos que usualmente los encontramos. La inteligencia es una disciplina que busca extraer, fíjense este concepto qué interesante, ¿eh? Busca extraer la certeza donde hay incertidumbre, ¿ok? Nosotros vivimos en un mundo que estamos llenos de incertidumbre, de caos, de situaciones completamente diversas, que cambian día a día, en momento, a veces minuto a minuto, donde hay conflictos, es decir, un mundo caótico. Y necesitamos tener la capacidad de poder desarrollar herramientas que nos ayuden a conducirnos dentro de ese entorno incierto, caótico. ¿Para qué? Para que podamos facilitar de una manera coherente nuestra capacidad de tomar decisiones. Fíjense que menciono con bastante frecuencia la palabra y el concepto de tomar decisiones. Cuando nosotros hablamos de tomar decisiones, obviamente nos estamos refiriendo a la forma de enfrentar el futuro. No vamos a tomar decisiones que modifiquen o que varíen lo que ya sucedió. Todo ello está orientado siempre a que nosotros tengamos capacidad de poder enfrentar el futuro de manera exitosa. Y es allí, en ese campo, donde nosotros vamos a encontrar nuestro mayor reto, donde vamos a encontrar que si nuestras decisiones son correctas, llegaremos a cumplir nuestros objetivos de manera satisfactoria. Entonces, la inteligencia va a contribuir a que nosotros podamos facilitar la comprensión de forma continua y coordinada de situaciones complejas y a poder fundamentar las decisiones. Es algo así como un faro en la niebla, es algo así como una luz en las tinieblas, en las cuales nosotros tenemos que buscar la herramienta que se base en muchas técnicas y metodologías, como las vamos a ver a continuación. Vamos a desarrollar todo eso de una manera profunda, de tal manera que en cualquiera de los campos donde nosotros querramos aplicar esta disciplina, vamos a poder llegar a tener resultados exitosos. Estoy hablando de que podemos aplicar la inteligencia en el campo político, económico, empresarial, militar, defensa nacional u otros. Tradicionalmente, como también lo veremos en un momento, la inteligencia siempre estaba referida hacia el concepto de la defensa nacional, hacia el concepto de la seguridad, hacia el concepto de la criminología, etc. Pero hoy en día nosotros podemos encontrar
claramente que la inteligencia per se, en sus metodologías, técnicas, métodos de trabajo, procesos y procedimientos, es aplicable tal cual a cualquier campo, siempre y cuando nosotros busquemos el desarrollo de información para tomar decisiones. Vamos a ver en qué y cómo se diferencia la inteligencia competitiva, que es la inteligencia aplicada al campo empresarial, cómo es que se diferencia de la inteligencia y en qué se diferencia de la inteligencia que corresponde al campo tradicional, al campo de la defensa, por ejemplo, de las naciones, ¿no? También vamos a ver allí cómo es que esta inteligencia mantiene una diferencia, obviamente, con lo que es la inteligencia competitiva. Pero en términos generales, hablando estrictamente desde el punto de vista y fundamento de la disciplina, metodología, de las herramientas, esa gran capacidad que ha desarrollado la inteligencia a través del tiempo, en gran parte nosotros la utilizamos también para la aplicación en el campo de las empresas, en el campo de las instituciones, las organizaciones u otros. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de información, pero no siempre la información y la inteligencia son lo mismo. Cada uno de ellos tiene un propósito y veremos cómo es que contribuyen cada una de ellas a complementarse. Definitivamente, la inteligencia se basa en información, pero tiene una forma de llegar a ello. El proceso de producción de inteligencia requiere del uso de una metodología, como ya lo mencioné. Requiere del uso de metodología y de técnicas, que hoy en día se han visto ampliamente favorecidas con el desarrollo de las tecnologías informáticas. Hoy en día encontramos con suma facilidad herramientas como el Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, como herramientas que nos ayudan, nos dan un tremendo apoyo en la capacidad de poder procesar la información que nos llevará hacia la inteligencia, hacia la producción de inteligencia. De tal manera que las capacidades de poder lograr estos magníficos resultados hoy en día tienen una mayor fortaleza, una mayor dimensión que lo que sucedía pues hace 10, 20, 15 años atrás. Y esto viene sucediendo cada día. Cada día es más importante y mayor apoyo el uso de la tecnología que se viene desarrollando permanentemente. La tecnología informática no tiene límites por el momento en cuanto a su, digamos, capacidad de desarrollo, a su capacidad de innovación, ¿no? Permanentemente se viene desarrollando, porque la tecnología ayuda a crear más tecnología. El valor añadido de la inteligencia no se mide únicamente por su capacidad de anticipar acontecimientos, porque obviamente la inteligencia, cuando nosotros la empleamos para dimensionar el futuro, para, en cierta manera, manejar el futuro a través de la mejor toma de decisiones, ¿no? Es porque nosotros, a través de la inteligencia, vamos a tener capacidad en cierta forma, de anticipar acontecimientos. Pero no, eso no es el valor añadido de la inteligencia únicamente, sino por aportar un nivel de conocimiento especializado, basado en el recurso de los diferentes usos de tecnología, fuentes y procedimientos que solamente están en muchos casos al servicio de esta disciplina de la inteligencia. De tal manera que es por ello que es importante que nosotros profundicemos este conocimiento a través de un aprendizaje continuo, de una investigación permanente, a través de ir de la mano con el crecimiento, la evaluación del nuevo conocimiento y también de la nueva tecnología. Los propósitos de la inteligencia son varios. Apoyar a tomar decisiones, ya lo hemos mencionado en amplias oportunidades, ya lo he mencionado varias veces, ¿no? Que es uno de los propósitos de la inteligencia con mayor fortaleza.
También para identificar oportunidades en el momento oportuno, en el momento que se necesita. Como vamos a poder ver dentro de breves momentos, más adelante en las siguientes diapositivas, la variación del conocimiento, la innovación del conocimiento es permanente. Y esto nos lleva a nuevos retos, nos lleva a que nosotros estemos permanentemente en capacidad de poder identificar nuevas oportunidades. Las oportunidades se presentan cada momento, en los negocios, en las empresas, en las decisiones, en las capacidades que tenemos, también en los riesgos, también en las amenazas. Y todo ello lo tenemos que saber afrontar a través de herramientas y técnicas que nos ayuden a poder manejar de manera exitosa esta necesidad. Proteger recursos y capacidades, a reducir el riesgo, ¿no? El riesgo de la incertidumbre, el riesgo de todo aquello que nosotros no podamos manejar y que no lo tengamos bajo control. A identificar fortalezas y vulnerabilidades de los adversarios, de nuestros competidores, qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que necesitan nuestros clientes, etcétera. Facilitar el planeamiento y la ejecución de acciones. Fíjense, aquí nosotros hemos identificado en general los propósitos de la inteligencia. Y cuando hablo de estos propósitos de la inteligencia, estoy hablando de todo lo que corresponde al manejo de la inteligencia. En cualquiera de los campos que nosotros queramos ver la aplicación de la inteligencia, vamos a poder observar que todos estos propósitos se cumplen, son valederos para cualquiera de estos usos que nosotros podamos llevar o a utilizar la inteligencia. Sea en el campo económico, empresarial, defensa nacional, político, etcétera, etcétera. Es una herramienta de múltiples usos. La inteligencia, como ya lo mencioné, entonces, debe mirar hacia adelante para poder tener la capacidad de permitirle al decisor desarrollar una mejor iniciativa. Podemos mirar atrás, podemos mirar el presente. Es importante. Nos van a mostrar tendencias, nos van a mostrar costumbres, nos van a mostrar algunas frecuencias de fenómenos o variables que los necesitamos evaluar, pero no significa que siempre el patrón tendrá el mismo comportamiento. He allí algunas de las limitaciones que nosotros vamos a encontrar cuando solamente trabajamos la inteligencia desde la perspectiva del manejo numérico, desde la perspectiva del data science o cualquiera de estas herramientas informáticas. Si bien es cierto, tendremos la capacidad de poder generar modelos matemáticos, modelos de machine learning, inteligencia artificial, que pueden generar un buen nivel de predicción, de predictividad o de pronósticos, nunca jamás la inteligencia va a tener la capacidad de poder lograr los resultados que se hacen a través de un buen análisis de la inteligencia desarrollado por los analistas o personas o seres humanos, que complementen la inteligencia o los resultados que puedan lograrse a través del manejo de los métodos numéricos, informáticos. La inteligencia produce conocimiento sobre el escenario que se trata. Si nosotros aplicamos inteligencia en el campo político, tendremos entonces conocimiento sobre el escenario político. Si aplicamos inteligencia en el campo económico, tendremos conocimiento sobre el escenario económico. Y así sucesivamente. Si nosotros aplicamos inteligencia en el campo de los negocios, tendremos resultados espectaculares sobre el escenario de los negocios. Sea cualquiera el campo donde se aplique la inteligencia como ciencia, como disciplina, como metodología, podremos nosotros tener resultados exitosos en cualquiera de los campos comercial, industrial, político, etcétera, etcétera. Cualquiera que podamos imaginar, y sobre los actores de esos escenarios, ¿no? Quienes actúan en esos escenarios, cualquiera de ellos. A través de la inteligencia nosotros vamos a intentar descubrir cuáles son las intenciones, cuáles son los intereses, qué es lo que buscan esos actores, cuáles son las
las amenazas, los riesgos que nosotros podríamos llegar a identificar o las oportunidades que podríamos llegar a identificar para poder elaborar de esta forma con mayor capacidad y motivación, un mejor planeamiento estratégico, una mejor capacidad de desarrollar prospectiva. Entonces, la inteligencia como digamos, herramienta metodológica busca entonces fortalecernos para que nosotros podamos enfrentar estas necesidades que ya les he mencionado. Pero si miramos el fondo, el ADN de la inteligencia, ¿no? Si nos sumergimos en esta disciplina para ver en el fondo qué cosa es, fíjense, es algo muy sencillo que lo voy a explicar a continuación. La inteligencia es la información elaborada en modo cognitivo, transformada en una estructura conceptual reticular a partir de una unidad mínima que es un dato. Cuando nosotros obtenemos un dato por sí solo, el dato no nos significa nada. Si yo les digo 1984, podemos imaginarnos muchas cosas. Podemos imaginarnos que se trata del número de un año, que podemos imaginarnos que se trata de una cantidad de dinero que cuesta un bien, o el precio de un automóvil, no sé, en dólares. Podemos imaginarnos porque simplemente no tenemos un significado por sí mismo, a partir de un dato, ¿no? El 35% de los clientes que compran en mi tienda son personas que tienen entre 30 y 40 años. Ok, ¿y eso es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es lo que me dice? Es un dato. Y un dato por sí solo es simplemente un símbolo, un elemento primario que, como lo ven aquí en la diapositiva, no tiene un significado por sí mismo. Puede existir en cualquier forma, puede ser utilizable o no. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hacemos inteligencia, lo primero que tenemos que hacer, como lo vamos a ver también en un momento, tenemos que partir a hacer la inteligencia buscando datos. Tenemos que tener una orientación de qué datos necesitamos. Los datos por sí solos no funcionan, no nos sirven. Pero si nosotros comenzamos a juntar datos y más datos, y comenzamos a ver que esos datos tengan una orientación, estén orientados a generar utilidad, a generar un significado, entonces estamos pasando a la siguiente fase, que es la fase de crear información. Porque la información es el dato que nosotros lo hemos complementado, lo hemos procesado para que pueda ser utilizable. Ya tiene significado. Puede ser útil o no, pero ya tiene un significado. Y dependerá si nosotros queremos utilizar esa información o no queremos utilizar esa información. Por ejemplo, si tenemos un dato, el 35% de las personas que vienen a comprar a mi tienda tienen entre 30 y 40 años, ese dato lo puedo complementar diciendo qué es lo que pasa con ellos, qué productos compran, en qué horario, si pagan con tarjeta de crédito o no, de qué lugar vienen, qué es lo que sucede con las otras edades, en qué otro momento compran, si compran en otras tiendas. Oye, pero ese dato no lo tenemos. Pues vamos a buscar ese dato. ¿Cómo sé yo si ese mismo cliente ha comprado en otra tienda? Bueno, tendremos que buscar una forma, y eso es hacer inteligencia. Tendremos que ver la forma, cómo es que nosotros iremos a buscar ese dato. Cómo es que nosotros utilizaremos tecnología a través de la geolocalización, de repente, a través de encuestas, a través de una observación directa, pero tenemos que seguir obteniendo más datos para complementarlo con otro dato y otro dato y otro dato y vayamos construyendo información. ¿Correcto? Una vez que nosotros hemos creado la información, ya hemos logrado tener una red de información, pasamos al siguiente paso, que es la creación de la inteligencia.
Cuando nosotros, esa información elaborada en modo cognitivo, transformada ya en una estructura conceptual y por lo tanto es utilizable, crea un concepto de una red, fíjense, una red que está conformada por muchas líneas de información, que en cada uno de los puntos donde confluyen, en esos nodos, es donde nosotros vamos a encontrar estos eventos o donde nosotros vamos a encontrar hallazgos de la correlación de esas líneas de información que nos llevan a generar inteligencia o conocimiento. Cuando ese conocimiento está orientado hacia un objetivo, es que nosotros estamos dando nacimiento a la inteligencia. Entonces, la forma y el concepto, digamos, el contexto, el fondo de lo que es la inteligencia es la transformación de los datos en información y la información en inteligencia, orientada hacia un objetivo, hacia la conformación de creación de conocimiento que orientada hacia un objetivo se convierte en inteligencia. Y esto es todo el resumen. Claro, que para poder saber cada uno de ellos, tendremos que saber cómo hacemos para saber qué datos necesitamos. Y eso se llama planeamiento de inteligencia. ¿Cómo hacemos para buscar los datos? Y tenemos técnicas de OSINT, Open Source, Intelligence Human, inteligencia humana, y otras más, inteligencia tecnológica, las redes sociales, los macrobuscadores, metabuscadores, rastreadores, etcétera, etcétera, que se utiliza en la búsqueda de datos, fuente virtual, ¿no? ¿Cómo es que clasificamos esos datos? ¿Cómo es que valoramos esos datos? Si son útiles o no son útiles, si esa fuente es confiable, si la fuente de datos donde hemos obtenido los datos son fake news que nos sirven. Entonces, tendremos técnicas para poder entender el contexto morfológico de la comunicación, el contexto de lo que se quiere transmitir, quién lo ha generado y quién lo recibe, cómo nosotros deberíamos entender ese dato para poder saber si lo vamos a utilizar o no y en qué medida. Y para luego convertirlo mediante el análisis y todas las metodologías de análisis que hay en inteligencia para poder convertirlo en información y construir, porque la información se construye. Muchas veces nosotros pensamos que la información la encontramos. Sí, podemos encontrarla porque de repente alguien ya la construyó y tendríamos que saber si esa información es correcta. Muchas veces nosotros encontramos en las redes información sobre un estudio, un proyecto, y que fue colocada por alguien de manera exprofesa para confundir o para generar confusión o para generar una falsa noticia. Así que cuando nosotros encontramos información, tenemos que estudiar bien si esa información es valedera. Pero nosotros normalmente lo que hacemos es construir la información a partir de los datos, a partir de la búsqueda de datos. Y una vez que nosotros hemos construido la información y que obviamente ahí hay un ciclo de retroalimentación permanentemente entre la búsqueda de datos y la construcción de la información. No, este dato no me sirve, tengo que buscar otro dato. Ok, ahora sí, esta información es más clara, tengo que buscar más datos, y tengo que buscar más datos, y tengo que buscar más datos, para que finalmente a través de la construcción de esa red de datos podamos llegar a construir el conocimiento y como está orientado a través del planeamiento y las técnicas de datos y construcción de información y análisis de inteligencia, llegaremos finalmente al producto de inteligencia. Llegaremos finalmente a producir inteligencia valiosa, con las capacidades que hemos podido observar, para que podamos mejorar nuestra toma de decisiones. Imagínense la tremenda potencia que nosotros llegamos a obtener cuando a través de las herramientas y metodologías logramos esto. No es fácil aprender herramientas de análisis de inteligencia porque no las encontramos en cualquier lugar. Las herramientas de análisis de inteligencia, muy sofisticadas, provienen de escuelas como el FBI, como el Mossad de Israel, Londres,
Francia, Alemania, nuestras escuelas de inteligencia, que no son, digamos, entidades en las que el acceso a ellas es de libre ingreso, o cualquiera puede estudiar ahí. Por eso es que es muy importante cuando nosotros encontramos la oportunidad de tener este conocimiento y este aprendizaje que en esta región del mundo, en Latinoamérica, no es frecuente encontrarlo. En Europa encontramos universidades donde ya existen estas carreras de inteligencia competitiva, por ejemplo, donde la mayoría de los docentes provienen de estas grandes escuelas de inteligencia, normalmente de servicios de inteligencia, donde lo que se enseñan son las metodologías, los métodos de análisis, esas capacidades y esas herramientas fabulosas que si hoy en día las complementamos con lo que nosotros aprendemos en el data science, en el big data y todo ello, pues obviamente realmente es allí cuando construimos inteligencia. Entonces, vamos a ver cómo es que la inteligencia dentro de su proceso nos ayuda en ¿cómo se llama? En nuestras actividades empresariales. Entonces, la inteligencia es ese proceso, para resumirlo, ¿no? Ese proceso de recolección, proceso, ojo, proceso que significa un conjunto de actividades. Recuerden que un proceso es un conjunto de actividades, ¿ok? Entonces, es el proceso de recolectar información, de procesarla, de analizarla, para poder el producto que llegamos a construir, difundirlo también de una manera especial, porque la difusión de inteligencia también tiene una metodología. No podemos difundir la inteligencia, el producto de inteligencia, a cualquiera, a cualquier actor, a cualquier usuario. No, por el contrario, allí tenemos que tener la capacidad de poder manejar de manera segura la ciberseguridad, la ciberinteligencia, que no exista la capacidad de que nos hackeen nuestra base de datos, nuestras fórmulas, etcétera, para que finalmente nosotros podamos llegar a lograr los objetivos con todo este conjunto de transformación de datos, información y conocimiento. Cuando nosotros miramos esta modalidad, ¿no? Esta técnica, vamos a ver, como les decía hace un momento, que hay una relación directa muy interesante entre la tecnología y el análisis de inteligencia, específicamente para la inteligencia competitiva. Cuando nosotros colectamos los datos, hoy en día encontramos tantos datos que tenemos el problema de no saber qué hacer con tantos datos. Es lo que le llamamos la famosa infoxicación. La infoxicación es ese estado en el que tenemos tantos datos que tenemos el mismo problema que no tenerlos. Esto nos lleva a que a través de las herramientas de automatización, donde se prioriza la utilización de software, de herramientas informáticas para incrementar la eficiencia en que esta información pueda ser procesada adecuadamente. ¿Qué características tiene el uso informático, el uso de las capacidades de manejar grandes volúmenes de forma rápida, ¿no? y de forma precisa, con grandes aplicaciones de herramientas numéricas, tales como los métodos numéricos, estadísticas, probabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Que, si bien es cierto, siempre se han podido hacer, pero no nos permitía tener capacidades de poder hacer simulaciones en forma rápida, extensa, porque muchas veces teníamos que hacer todos estos cálculos de forma manual, apoyados con nuestras calculadoras, a lo mucho. Hoy en día tenemos grandes herramientas, desde el mismo Excel, que ya nos permite hacer y desarrollar trabajos en grandes volúmenes, perdón, que nos van a permitir pasar a la siguiente fase, que es esta fase de automatización a la fase de las personas, donde ya comenzamos nosotros a pulir esa información. La complementamos con nuestra experiencia, con nuestro valor de aprendizaje humano, con la sapiencia, lo que muchas veces le llamamos la calle, ¿no? El haber transitado, el haber vivido,
ese factor humano clave para que nosotros podamos complementar y darle forma real a la información que nosotros podamos encontrar por medio de la automatización, ¿no? Donde nosotros ya entramos a una fase estratégica, que es una fase crítica para poder producir inteligencia de mucho valor, que es ya donde comenzamos a generar ese conocimiento, que cuando lo orientamos, como lo dije, hacia un objetivo, estamos produciendo inteligencia, que ya es aquella que nos lleva a la capacidad de poder desarrollar una mejor acción en la toma de decisiones. Como podemos observar, entonces, muchas veces nosotros por desconocimiento pensamos, y es que la palabra inteligencia se ha difundido tanto en su uso, que muchas veces cuando nosotros hablamos el business intelligence, que si lo traducimos hacia el español, estamos hablando de inteligencia de negocios, pero no está refiriéndose a este campo de la inteligencia, sino básicamente al uso de las herramientas propias de la informática para procesar la inteligencia. El data science, la analytics, ¿no? Que es donde nos quedamos en esa primera parte de la pirámide. Para que nosotros realmente lleguemos a una etapa de inteligencia, tenemos que complementarlo con todo toda esta participación y todo este apoyo del analista de inteligencia. Nosotros en nuestro programa de especialización en inteligencia cognitiva vamos a ver las dos partes. Hay un curso donde vamos a tratar todo lo que es la automatización, el data science, aprenderemos a manejar herramientas de analíticas, de data science para poder procesar datos y convertirlos en información, pero también aprenderemos mucho y practicaremos mucho, porque hay talleres especializados con profesores que tienen una amplia experiencia en el análisis de inteligencia. Son 3 cursos que vamos a llevar explícitamente para tratar el análisis de inteligencia. Poderosísima herramienta que nos va a permitir complementar lo que vamos a aprender también a través del data science. Si hay alguna pregunta, por favor, dígame, porque yo me pongo a hablar y después... Ok. Bien, a ver, voy a leer el chat si hay alguna pregunta. Ya. Ok, bien. Entonces, ¿cómo nace la inteligencia? ¿Cómo es que la inteligencia aparece en la historia? En realidad, los tratados y los libros de historia nos dicen que ya a partir del siglo III a.C. existía la inteligencia. Y es que en realidad, inteligencia que nace en el campo militar, ¿no? Pero que si nos damos cuenta, inteligencia siempre, de una u otra manera, la hacemos. Cuando nosotros queremos comprar un automóvil, nos ponemos a investigar características, capacidades, o queremos comprar una casa, si hay otra casa, si hay otro... De una u otra manera estamos haciendo inteligencia. Tal vez una inteligencia muy light, pero estamos haciendo inteligencia. Y ya en el caso de la inteligencia para la defensa o la aplicación en el campo militar, los primeros tratados que podemos encontrar en la historia datan aproximadamente de la época, pues, del Imperio Romano, ¿no? Y principalmente hay un tratado interesante en la campaña contra los etruscos y los samnitas en la historia universal. Es hacia el año 1921, ¿no?, en que ya se comienzan a utilizar tecnologías que ayudan a la aplicación de la inteligencia en el campo militar. El cifrado, el monitoreo de radio, el contraespionaje, ya se comienzan a desarrollar en Europa técnicas y tecnologías que se aplican especialmente para el campo militar. Pero es en el año 1948 cuando existe un punto de quiebre interesante, porque es cuando Sherman Kent, a quien se le considera el padre del análisis de inteligencia, un profesor catedrático universitario que trabajaba en la CIA, pero que era un sociólogo investigador, es que le da un sentido científico al análisis de la inteligencia. Y es allí en que nacen muchos tratados sobre
sobre el análisis de inteligencia y la inteligencia ya como una disciplina científica. Obviamente, de 1948 a la fecha han pasado, como se dice que tradicionalmente ha pasado mucha agua bajo el río, bajo el puente, perdón, de tal manera que ha evolucionado muchísimo este campo. Hacia el año 1947 se crea la Central de Inteligencia Norteamericana, el Mossad en el 49, la KGB en el 54, y vamos viendo cómo es que se desarrolla una serie de entidades que logran crear metodologías y métodos específicos para el análisis de inteligencia. Pero es en el año 1994 cuando nace la inteligencia competitiva. A partir de ese año, mejor dicho, en 1994, se lleva la inteligencia al campo de los negocios. Se lleva la inteligencia al campo empresarial, donde se desarrollan técnicas y metodologías que complementan, fortalecen y llegan a crearse nuevos métodos que luego son utilizados también por la inteligencia tradicional para que se fortalezca con todo lo que la academia civil ha logrado desarrollar. Es hacia el año 1994 en que nace la inteligencia competitiva, que es la que nos reúne hoy día para tratar sobre ella. Pero para poder terminar con el concepto y tener claro la definición de la inteligencia como tal, es importante que hagamos una comparación entre lo que es la inteligencia clásica que abarca el campo militar, el campo de la defensa nacional, y que normalmente se le llama o se le conoce con el nombre de inteligencia estratégica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la inteligencia estratégica con lo que hoy en día nosotros utilizamos como inteligencia competitiva? Cuando hablamos, fíjense, de la inteligencia estratégica, nos estamos refiriendo al producto que resulta de la búsqueda, ¿ok? ¿Búsqueda de qué? Búsqueda de datos, registro, análisis, evaluación, integración, comparación e interpretación de los datos que ya se convirtieron en información disponible que concierne a una nación, zona de operaciones o área específica, la cual es significativa inmediatamente para el futuro en la formulación de planes. Entonces, estamos viendo que la inteligencia estratégica tiene un proceso también sistemático, ¿no? Ordenado y sistemático de búsqueda, registro, análisis, evaluación, etcétera, orientada hacia la seguridad del Estado, el Estado de Derecho, la supervivencia de las naciones, la defensa, el desarrollo u otro. Mientras que cuando nosotros hablamos de inteligencia competitiva, también hablamos de un proceso ético y sistemático, igual de datos, de recolección de información, análisis, diseminación, pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible, activa, acerca del ambiente de los negocios, de los competidores y de la propia organización. Son dos conceptos que, como los vemos, hablan de una metodología, de un método similar, pero varía cuando vemos hacia quiénes se dirige. La inteligencia competitiva dirigida hacia la rentabilidad, el crecimiento, el riesgo de negocio, las oportunidades comerciales, la seguridad financiera, etcétera, etcétera. Este es un concepto definido por la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia estratégica e inteligencia competitiva, si bien es cierto, hay una comparación en el proceso metodológico, hay una diferencia en el objetivo que se busca. Y también hay una diferencia, que la ley permite de manera formal, por lo tanto legal, porque es por la ley, permite que la inteligencia estratégica se base o pueda utilizar el espionaje. Claro, un país, cualquiera que sea, si quiere tener conocimiento de lo que sus adversarios, países fronterizos o adversarios, ¿no?, ante una posibilidad de guerra, lo que van a buscar los servicios de inteligencia para la defensa nacional es conocer las fortalezas y debilidades que existen en estos países
adversarios. Pero esos países adversarios van a guardar la información de una manera absolutamente reservada y secreta, que de la única forma que se podría extraer sería pues a través del espionaje, a través del robo, a través de la búsqueda no legal, porque no hay otra forma, ¿no? Uno no va a tocarle la puerta al enemigo y decirle, oye, ¿me puedes decir cuántos tanques tienes en la frontera? Nosotros no podemos pretender que nuestro adversario, un enemigo, nos pueda decir cuántos tanques tiene en la frontera, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que recurrir, en ese caso específicamente, en la inteligencia estratégica y en otras competencias, ¿no? La seguridad nacional, la delincuencia, etcétera, etcétera, bajo aspectos absolutamente formales y legales, la inteligencia estratégica se vale de algunas herramientas que no están permitidas en la inteligencia competitiva. Por el contrario. Y es más, no es necesario usarlas. No es necesario usarlas porque hoy en día tenemos tantas herramientas y tanta capacidad de poder obtener información a través de todos estos medios que en realidad no es necesario caer en ese tipo de acciones, ¿no? Que son ilícitas y además no son éticas. Por eso es que la inteligencia competitiva, en su concepto, lo menciona claramente, dice un proceso ético y sistemático de recolección de información, ¿correcto? Ese es un aspecto que debemos de tenerlo y manejarlo siempre con mucho cuidado. Bien, visto esto entonces, ahora que ya tenemos identificado lo que es inteligencia, el concepto, la metodología, las herramientas y todo ello, nosotros vamos a conocer qué cosa es la inteligencia competitiva, que en cierta forma ya la describí, ¿no? Ya les mencioné que la inteligencia competitiva tiene pues el objetivo, la finalidad de poder aplicar la inteligencia en el campo de la competitividad. ¿Pero por qué competitiva? Fíjense, muchas veces nosotros hablamos de inteligencia comercial, inteligencia corporativa, inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, inteligencia comercial, pero hay un aspecto, hay un concepto amplio que reúne, agrupa todo ello, que está relacionado con la competitividad. La competitividad es un concepto que sucede cuando una empresa tiene la capacidad de poder ser eficiente, de tener productividad, tanto en el campo de sus operaciones como en sus estrategias, para poder lograr superar y desarrollar todos aquellos retos a los cuales tiene que enfrentarse. Por lo tanto, cuando hablamos de competitividad, una empresa cuando es competitiva tiene que ser competitiva en el campo empresarial, del marketing, comercial, de las ventas, de las finanzas, de las operaciones, por lo tanto la logística, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de inteligencia competitiva, es porque nos estamos refiriendo a aquella inteligencia que agrupa la inteligencia financiera, la inteligencia comercial, la inteligencia del marketing, la inteligencia operativa, cualquiera de ellas, ¿correcto? Entonces, el campo de la inteligencia competitiva es un campo muy amplio. Es un campo que en general se refiere a la aplicación de la inteligencia dentro del contexto del campo de la competitividad. Y ya lo expliqué y les comenté. Entonces, que cuando hablamos de inteligencia competitiva, nos estamos refiriendo a esa inteligencia que es un proceso ético y sistemático de recolección de información, análisis y difusión pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y activa, acerca del ambiente de los negocios, los competidores y de la propia organización. El concepto que ya lo habíamos definido. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya nosotros tendremos, digamos, el conocimiento de cuando muchas veces nos hablan de inteligencia financiera. Sí, es que podemos subclasificar, ¿no?, la inteligencia en estos grupos más pequeños. De tal manera que cuando hablemos de inteligencia financiera nos estemos
refiriendo específicamente a la aplicación de la inteligencia en el campo del mundo de las finanzas, ¿no? Ok. El campo del mundo de las finanzas y todas sus condiciones y sus características. También hay una aplicación de inteligencia financiera aquí en nuestro estado peruano, que es la unidad de inteligencia financiera, que es una unidad de la estructura del Estado, del gobierno, que tiene como objetivo investigar el comportamiento de los actores financieros en el país para evitar los crímenes, como por ejemplo, pues, el lavado de activos, el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? El mal uso que se le pueda dar, que las instituciones le puedan dar a los aspectos económicos, financieros del país. Por eso es que, ¿cómo se llama? Se maneja, digamos, a nivel del Estado como una unidad muy importante, dicho sea de paso, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden abrir su micrófono y me avisan. Creo que no tengo Sí, ninguna pregunta. Rafael. Sí, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Tomás Leoncio Job Rodríguez. ¿Cómo Soy estás, Tomás? de Perú, de la ciudad de Trujillo. Y mi pregunta, básicamente mi inquietud va respecto cuando usted comentó que la inteligencia competitiva responde a un proceso ético y sistemático. En función a eso, asumo o entiendo que los profesionales, bueno, primero entiendo que la inteligencia competitiva, más que una profesión, es todavía una disciplina. O me equivoco, capaz me equivoque, ¿no? Pero ese es el enfoque que yo le voy dando. Capaz más adelante voy a ir madurando ese conocimiento y tal vez lo entienda mejor. Pero a lo que va, entiendo que ahorita la inteligencia competitiva, más que una profesión, es una disciplina. Pero al mismo tiempo responde a un proceso ético y sistemático. Por lo tanto, asumo que la inteligencia competitiva se rige a un código deontológico. Esa es la pregunta. Se rige a un código deontológico en el cual los profesionales, o mejor dicho, los que manejan esta disciplina, las personas que manejan esta disciplina de inteligencia competitiva, deben regirse a un código ético deontológico como cualquier otra profesión, como por ejemplo la profesión de ingeniería, la profesión de medicina, la profesión de derecho. Todos tienen un código deontológico que tienen que regirse para realizar sus actividades profesionales bajo esas normas. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Tomás. Muchas gracias por la intervención. A ver, la inteligencia competitiva existe hace 25 años en el mundo. Como les mencioné, vimos en esta línea de tiempo hace un momento, la inteligencia competitiva en algunos países ya está normada bajo normas oficiales, de tal forma que tiene la limitación en su actuar bajo estos parámetros éticos, legales y limitaciones en su capacidad de accionar. En Europa existen universidades y escuelas de negocio donde uno puede estudiar una carrera de inteligencia competitiva o desarrollar un posgrado. Hay posgrados en las escuelas de negocios sobre inteligencia competitiva. Podemos encontrarlas en internet muy fácilmente, ¿no? Posgrados en inteligencia competitiva en Google, y van a encontrar muchos lugares donde podemos estudiar y desarrollar especializaciones diversas en inteligencia competitiva. En Alemania hay un centro muy interesante, yo creo que es uno de los más completos, muy caro también, carísimos son. La inteligencia competitiva estudiarla en Europa es muy, muy cara. Y con respecto a nuestra región, aquí en América, existe en Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya una norma sobre el uso y las limitaciones del uso para la inteligencia competitiva. Es el único país de la región,
sé que Colombia está también desarrollando ello, que tiene desarrollada ya una normalización sobre el uso de la inteligencia competitiva. Nosotros en el Perú, aquí hace unos 2 o 3 años, tuve la oportunidad de participar, pero lamentablemente se detuvo, no sé por qué razón. El CONCITEC trabajó y comenzó a desarrollar, con el apoyo de especialistas del gobierno argentino, Nancy Pérez, una señora, una de ellas que es prácticamente la fundadora de ello en Argentina, la gran profesional, se estuvo trabajando aquí en el Perú en la elaboración de una norma peruana sobre el uso y manejo de la inteligencia competitiva. Como les digo, hace 25 años que esto existe en el mundo. Lamentablemente, nosotros en nuestro medio estamos todavía, digamos, haciendo nuestros primeros pasos, ¿no? En el sentido de la formalización y la legalización de las normas. Pero nuestros docentes y nuestra metodología y nuestras capacidades están estrictamente ceñidas dentro de las normas europeas del uso y aplicación de la inteligencia competitiva. De tal manera, nosotros, como Sociedad de Inteligencia Competitiva, estamos y pertenecemos a una comunidad de expertos en inteligencia competitiva que la estamos ahora fomentando para desarrollarla a nivel de ¿cómo se llama? Latinoamérica, ¿no? Para poder desarrollar de una forma muy profesional y muy profunda la inteligencia competitiva y ponernos a la par de lo que ya viene sucediendo en el mundo. Mantenemos vínculos permanentes y durante el desarrollo del programa de nuestro PEIC, ustedes, los alumnos, van a recibir conferencias que están programadas ya con especialistas de Europa y de otros países para conocer la realidad y las comunidades, porque hoy en día se habla mucho de la inteligencia colaborativa y las comunidades de inteligencia competitiva y qué trabajo y qué labor están haciendo en el mundo. Lo vamos a tener también, vamos a tener la oportunidad de conversar. Ahora mismo, no sé si está conectado nuestro colega, docente y amigo Mario Vignetes, con quien nosotros venimos trabajando y lo hemos hecho de forma... Mario, no sé si está conectado, lo vi Sí, conectado. ¿Nos quiere comentar estoy algo? aquí, Rafa, Hola gracias. Mario, buenas noches, qué gusto saludarte. Gran profesor, ¿qué tal? No sé si de repente quieres comentarnos algo, Mario, con respecto a este tema. Bueno, sí, es muy importante la pregunta de Tomás. Efectivamente, en el ejercicio de la inteligencia competitiva se rigen por normas. Hay que tener mucho cuidado con los secretos industriales, con los secretos financieros, con los secretos mercantiles, etcétera. Pero la gente suele centrarse en una de las funciones de la inteligencia, que es la recolección, y es ahí donde, Tomás, puede haber problemas legales, pero el núcleo duro de la inteligencia es el análisis. Y pensar, nunca nadie comete delitos pensando ni violaciones a los derechos humanos. Con la información abierta, y más en tiempos de Internet, como nos toca vivir, el problema no es falta de información, sino es el exceso de la información. Entonces, no es necesario cometer ninguna falta administrativa, ningún delito para hacer buena y mucha inteligencia competitiva. Fíjate que lo que busca un oficial de inteligencia, tanto en el mundo privado como en el público, es generar una ventaja que se puede ordenar en dos grandes rubros. O generar una oportunidad, y en eso se parece mucho al trabajo que hacen los directores de las grandes empresas o chicas. Buscan oportunidades de negocios, oportunidades de generar trabajo y riqueza. O la ventaja también puede venir desde el punto de vista de evitar un riesgo o acotar el riesgo cuando ya vivimos con él. La intromisión, dijéramos, que a veces la inteligencia gubernamental
hace de la vida privada de las personas, que en muchos lados está reglamentado y en otros lados no lo está, se justifica por algo que se llama razón de Estado. Hay razón de Estado buena y hay razón de Estado mala. La razón de Estado buena, pues, es aquella donde tú debes de llevar hasta los límites de la legalidad la capacidad del Estado para evitar un riesgo mayor. No es un tema fácil. Y por supuesto, en los regímenes democráticos, para eso están los órganos vigilantes de los servicios de inteligencia, para autorizar previamente estas actividades, dijéramos, en el límite de la legalidad o para sancionarlas cuando se realizan sin autorización. Afortunadamente, la aplicación de los métodos de inteligencia al mundo de las empresas, al mundo civil, al mundo no gubernamental, no requiere de eso. Por supuesto que hay muchos secretos que se pueden adquirir, dijéramos, hasta casi públicamente. Pero para hacer buena inteligencia lo que se requiere es análisis, no recolección. La recolección ya está dada. Hay quien te vende máquinas electrónicas, es decir, máquinas digitales que se dedican a recopilar Google. En Google tú mismo puedes poner una alarma, así le llaman los de Google, para 1 o 20 o 1000 temas. Y el propio Google te busca y te compila las últimas noticias. Ahí está. Ahora, ¿qué dicen esas noticias? Esas noticias, ¿por qué son importantes para ti? ¿Qué ventaja vas a poder obtener de esas noticias? ¿Qué significa cada noticia para ti, tu entorno? Eso es lo que te contestó en Oficial de Inteligencia. Madeiros quería hacer una pregunta, Rafa. Sí, Muchas gracias. a Muchas gracias, ver. Mario. Gracias, Rafael. No, qué ocurrencia. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Hace mucho tiempo que no hablo español, Oh, por pero lo eso pronuncia muy bien. voy a hablar en Bienvenido. portugués. Bienvenido en portugués. Pero bem despacho. Bem, eu estou muito feliz de estar participando desta aula. Eu estou falando aqui de Brasília, do Brasil, né? Gracias. Eu, há mais de 20 anos, estudo e leciono e ensino inteligência. O meu primeiro livro, eu me referia à inteligência competitiva. Os segredos da inteligência competitiva. E aí eu juntei neste livro, eu estou falando bem devagar para facilitar, diversas técnicas e métodos consagrados há décadas, que junto com uma metodologia utilizada por diversas agências de inteligência e que vem da evolução de Washington Platt e Sherman Kent, Washington Platt, nós utilizamos para produzir o conhecimento de inteligência. Então, eu juntei, além desta metodologia, outras metodologias mundiais consagradas há muitas décadas, de forma que a inteligência é um sistema, é um processo, onde nós vamos iniciar com dados coletados, vamos analisar, vamos retirar o máximo possível daquilo que é importante e é confirmado e é oportuno, e vamos, então, colocar isso num documento útil, um documento utilizável, atendendo a um pedido específico, a um objetivo específico. Então, tudo isto que eu falei agora, eu quero dizer o seguinte, que hoje eu ministro um curso de inteligência completo e que eu entendi que a inteligência é uma só. É uma só. Se ela tiver como propósito o Estado, a defesa do Estado, a coleta de dados e de processamentos de inteligência para o Estado, para tomar decisões de Estado, é uma inteligência de Estado que foi aqui chamada de, muito corretamente, de inteligência estratégica, com uma definição.
Se ela está voltada para o campo militar, é inteligência militar. Se ela está voltada para o campo corporativo, competitivo, entre empresas, é chamada de inteligência competitiva. Mas a estrutura é a mesma. A essência da inteligência é a mesma. Há sim uma preocupação com a parte moral e ética da coleta de dados. Para isso, existem diversos mecanismos de fiscalização e de acompanhamento, até mesmo da Constituição Federal, por exemplo, do Brasil. Então, há diversos filtros. No entanto, nos referindo a empresas, essa parte de coleta de dados, sendo mais ético ou menos ético, está muito ligada aos valores morais da empresa. É claro que é um fio, é como se caminhar num fio de navalha, e se for descoberto que os meios que estão sendo utilizados são ilegais, aquela empresa ela vai ser penalizada e as pessoas vão responder processos porque aí feriram a Constituição Federal. Mas o importante é que eu aqui resolvi chamar o meu curso, o nome do meu curso, de Inteligência Estratégica e Corporativa, porque eu ensino os dois ramos de inteligência, que é o ramo inteligência, no sentido de produzir conhecimentos para assessorar decisões, e ensino a contra-inteligência, no sentido de defender os bens, os ativos que eu tenho na minha empresa. Eu entendo que isso aí pode ser voltado para qualquer setor, seja o setor de Estado, seja o setor militar, seja o setor empresarial, né? Porque a palavra estratégica ou a palavra estratégia, ela engloba qualquer situação, né? Uma empresa, ela precisa ter estratégia, ou seja, ela precisa elencar objetivos estratégicos que são de longo prazo e formalizar o caminho para atingir esses objetivos estratégicos, que é a estratégia. De forma que eu, no meu primeiro livro, que eu cito o nome Inteligência Competitiva, eu ressalto bastante esta ideia que foi falada pelo Rafael, da parte legal, da parte ética, né? Aqui eu vejo nessa figura que daqui um processo ético e sistemático de coleta de informação, e é isso. Seja em que setor eu vou utilizar, né? Eu vou trabalhar. Quando nós estamos falando de inteligência de Estado, antigamente falávamos dos 3 ramos: o ramo inteligência, ramo contra-inteligência e o ramo operações de inteligência, que coletava dados protegidos, né, para esses ramos, para os outros 2 ramos, inteligência e contra-inteligência. Sí. Muchas gracias, señor Medeiros. Disculpe, por favor, lo que pasa es que el tiempo nos está ganando. Lamentablemente, sí, hay una pregunta más y quisiera que compartan todos. Le agradezco, señor Medeiros, y me gustaría conversar con usted luego para todas esas inquietudes que usted tiene. Disculpe que lo haya cortado, pero el tiempo nos está ganando. Bien, hay una pregunta que quisiera responderla también antes de continuar, del señor Marco Velarde. A ver, un ratito, por favor. Ya. Dice, las organizaciones de inteligencia estratégica como la CIA, el MI6, Reino Unido, Estados Unidos, etc., CNI, España, DNI, Colombia,
y ABIN de Brasil utilizan y contratan profesionales de inteligencia competitiva en su plana profesional? De repente, Mario, ¿nos puedes ayudar con esta respuesta? Si es que estas organizaciones En mi experiencia, más bien la gente que hizo inteligencia en el medio gubernamental, como decía Madeiros, son los que luego terminan trasladándose al mundo de la inteligencia competitiva. Puede haber casos en sentido contrario, pero en mi experiencia es al revés. Primero te vas y te formas en las escuelas gubernamentales y luego después te vas al mundo de la inteligencia competitiva. Y sí, yo como Madeiros coincido en que la inteligencia es una y las aplicaciones pueden ser muchas. Gracias, Mario, muy amable. Bueno, como les comentaba al inicio, Mario, este programa de especialización está desarrollado conjuntamente con la empresa de Mario en México. Mario ha sido director de la Escuela de Inteligencia de México, así que su experiencia y su aporte es valiosísimo para todos nosotros. Gracias, Mario, gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres de casa. Bueno, vamos a continuar con esta exposición para ya poder concluirla. Si hay alguna otra pregunta, por favor, me escriben. ¿Qué cosa no es inteligencia competitiva? Ya lo mencioné en varios puntos anteriores, no es business intelligence, ¿no? Muchas veces hay una confusión por el nombre, por la traducción, no es business intelligence, no es espionaje industrial, no es planeamiento estratégico, no es software de búsqueda de información, no es investigación o estudio de mercado, porque muchas veces se confunden, ¿no? Como hablamos de temas de empresas, temas comerciales, se confunden como que inteligencia competitiva es también cualquiera de ellas, o específicamente temas de mercado, y no es así. Inteligencia competitiva sí es un proceso sistemático, dinámico, recursivo, desarrolla conocimiento a partir de redes cognitivas de información, se basa en datos del pasado, presente, para desarrollar predicciones y prospectiva, se apoya en técnicas científicas, obtiene datos con procedimientos y fuentes legales y éticas, y orientada fundamentalmente hacia el desarrollo del campo de la competitividad, como ya lo mencioné, y el campo de los negocios y las empresas. ¿Cuáles son las razones para que nosotros podamos utilizar inteligencia competitiva? Muchas, múltiples. Podemos hablar de anticipar los cambios del entorno, de aumentar la eficiencia y la eficacia en las organizaciones, generar y adquirir conocimiento para tomar mejores decisiones, para posibles nuevos negocios, para anticipar cambios políticos, legislativos, sociales. Todos ellos hay que tenerlos en consideración y en cuenta para que nosotros podamos manejar las decisiones del futuro, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que viene? ¿A qué tenemos que enfrentarnos como una organización? Identificar nuevas oportunidades, innovar productos o negocios, anticipar cambios en el entorno. Fíjense todas las razones, y estoy seguro que vamos a encontrar más, o vamos a poder explosionar o explotar cada una de ellas para convertirlas en múltiples razones, en mayor cantidad de razones por las cuales la inteligencia competitiva nos va a ayudar. Hay que distinguir que la inteligencia competitiva, al igual que en el caso de la inteligencia, puede y debe manejarse en 3 niveles. Existe el nivel estratégico, existe el nivel operativo y existe el nivel táctico. ¿Correcto? Cuando nosotros hacemos inteligencia a nivel estratégico, le llamamos en forma general inteligencia estratégica. Es aquí donde tal vez podríamos nosotros encontrar cierta confusión con el término inteligencia estratégica, que tradicionalmente se le llama a la inteligencia que se aplica en los estados, en las naciones. La inteligencia estratégica se menciona o se denomina así dentro del campo de la competitividad porque está relacionado con el más alto nivel de dirección, donde se desarrollan las estrategias, donde se desarrollan las acciones estratégicas corporativas que van a dirigir a toda la organización. Son las estrategias de más alto nivel. Y por lo tanto, la información que requiere ese nivel es un nivel especial, es una inteligencia especial.
Es una inteligencia que abarca el contexto de todo el entorno donde se desarrolla la organización y también todos los componentes internos de la organización, ¿no? Es allí donde nosotros encontramos la inteligencia que muchas veces está orientada también hacia un futuro que podría pensarse para el corto, el mediano o para inclusive el largo plazo, a través de técnicas que pueden incorporarse, como es el caso de la prospectiva. La inteligencia operativa es una inteligencia que tiene menor nivel de jerarquía que la inteligencia estratégica, pero también importante para poder convertir las estrategias en acciones que puedan llevarse a nivel de las operaciones, para poder convertirse en acciones operativas. Esta inteligencia operativa es una inteligencia más acotada, más relacionada hacia campos específicos de la organización. De repente podríamos hablar específicamente, inteligencia operativa podría ser inteligencia financiera, inteligencia comercial o una inteligencia orientada hacia las operaciones con el recurso humano, por ejemplo, ¿no? Conflictividad social, etc. Esto va orientado más hacia el campo de las acciones operativas de la organización. El plazo no está orientada hacia el largo plazo, porque la inteligencia estratégica es la que orienta las acciones hacia el largo plazo. La inteligencia operativa hacia la conversión de esas acciones de largo plazo hacia acciones inmediatas que tienen que desarrollarse por quienes ejecutan las operaciones en las organizaciones. Y la inteligencia táctica es la inteligencia que está orientada hacia los aspectos cotidianos, hacia los aspectos que están en el día a día o que están, digamos, relacionados con las actividades más enfocadas, más precisas y que el tiempo digamos, de búsqueda para la inteligencia táctica es un tiempo más inmediato, ¿no? Es un tiempo, normalmente la inteligencia táctica se hace pues para un año o a lo mucho un año y medio, porque las acciones tácticas se consumen más rápidamente que cualquiera de las otras acciones. Entonces, cada una de estas, digamos, estos niveles de inteligencia tendrán el mismo ciclo, las mismas fases, ¿no? El mismo orden de generación y de acción para que nosotros podamos poder desarrollar metodológicamente la inteligencia, ¿correcto? Este ciclo de inteligencia, que tiene que ver mucho con la forma como se hace la inteligencia, parte pues del planeamiento de la inteligencia para pasar luego a la producción de información que incluye la recopilación de datos, el análisis, la generación de reportes y su difusión y uso, ¿no? Este es el ciclo de inteligencia que tendrá que ser, digamos, trabajado y desarrollado de acuerdo a cada una de las características o las condiciones en las que una empresa o una organización se desempeñe. Si bien es cierto, este es un ciclo general, ¿no? Ese es un ciclo muy, digamos, general, ¿no? Tendremos la posibilidad de poder personalizarlo, dándole condiciones y características propias de dónde vamos a aplicar esta inteligencia, este ciclo de inteligencia. Muy bien, entonces vamos a ver ahora qué ventajas tiene la inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva ofrece, pues, como ya lo he dicho, múltiples ventajas, inclusive un trabajo muy importante dentro de lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿correcto? La empresa que se maneja con inteligencia competitiva, obviamente tiene mejores capacidades que sus adversarios, que sus competidores en el mercado, para poder desarrollar y salir airosa en las decisiones que tiene que tomar permanentemente. Vamos a hablar ahora sobre el analista de inteligencia. El analista de inteligencia, ¿quién es? ¿Qué características tiene? ¿Qué competencias debe desarrollar? Hoy en día, en nuestra sociedad global, todo está totalmente articulado. Es decir,
todo depende de todos. La seguridad, la defensa, el comercio, la política, la industria, el sistema financiero. Es decir, todos estos elementos y todas estas variables deben de constituir un núcleo en el cual hay una interacción permanente entre todos ellos. Y en todos ellos tienen que estar preparados para enfrentar la gran incertidumbre que se presenta por la interacción de ellos mismos y por la interacción con un entorno que, como ya comenté, está permanentemente modificándose y cambiando. Entonces, esto afecta tanto lo público como lo privado. Complementando un poquito lo que Marco preguntó y lo que Mario dio una magnífica respuesta, podemos ver hoy en día servicios de inteligencia como el caso de España, como el caso de Canadá, en que buscan la integración con la sociedad civil organizada, con la academia, ¿no? La universidad, los lugares donde existen fuentes de investigación y generación de nuevos conocimientos que permanentemente están interactuando. Porque hoy en día, en la sociedad global, todo depende de todos. La ciencia, la tecnología, el sistema financiero, la industria, el comercio, la política, es decir, la evolución de todos los espacios, la seguridad y la defensa ofrecen incertidumbres que tienen que ser tratadas de una manera en la que todos debemos estar conscientes de que es un fenómeno global. Los cambios que permanentemente suceden en nuestro entorno, en el mundo en general, ¿no? Existen cambios sociales, cambios demográficos, pactos y fusiones económicas, integraciones entre diferentes países, corporaciones. La integración comercial es muy frecuente, podría verla, la innovación tecnológica, el cambio de los automóviles eléctricos, ya no se requiere tanto combustible, etc. Todo ello nos lleva también a una migración y un cambio de cultura permanentemente. Pero estos, como ya lo mencioné, configuran amenazas que de una u otra manera, si no están allí, las van a facilitar. Y tenemos nosotros, frente a estas necesidades, que muchas veces no estamos preparados porque los aspectos legales, políticos, no llegan a tener la misma velocidad en el soporte o en su actualización para que puedan darle capacidades nuevas a todos estos factores de cambio. Hoy en día encontramos problemas, por ejemplo, en la biotecnología, en el manejo de la genética, ¿no? Que todavía no están resueltos por las leyes. En el campo laboral, hoy en día, frente a este fenómeno del COVID, hemos tenido que, digamos, se han tenido que crear nuevas leyes de forma urgente para poder atender estas nuevas formas de trabajo no presencial, ¿no? Y que llevan a nuevas paradigmas y nuevas condiciones y características que, por supuesto, traen ventajas, pero también traen desventajas frente a los paradigmas anteriores. Y si esos paradigmas anteriores no son modificados, pues las desventajas permanecerán y permanecerán cada día con mayor fuerza. Entonces, ¿qué necesitamos hoy día? Necesitamos tiempos de respuesta reducidos, porque los cambios son permanentes, no nos podemos demorar en crear una solución cuando de repente el problema ya no existe o terminó creando una complicación. Porque la velocidad del cambio es tan fuerte que los ciclos de decisión se hacen mucho más pequeños. De tal forma que nosotros hoy día necesitamos contar con capacidades que deben de ser desarrolladas por el analista de inteligencia. El analista de inteligencia tiene que ser aquel personaje, aquel ser humano que tenga capacidades de anticiparse y estar totalmente informado y el tener el conocimiento para poder anticiparse a cambios de todo tipo en el mercado, políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Este es un cuadrito que les voy a mostrar muy interesante, me gusta siempre presentarlo, porque acá podemos observar cómo es que en los primeros años del siglo anterior, ¿no? El conocimiento duplicaba sus capacidades cada 98 años. Cada 47 años hacia el año 1950, hacia el 2014, cada 4 años. Y hoy en día, a partir del 2020, se habla que el conocimiento se duplica
cada 8 meses, cada 6 meses. Si nosotros hacemos un cálculo y un recuento desde el año 2020 hasta atrás, en los últimos 30 años, vamos a observar que el conocimiento cambió aproximadamente 25 veces, ¿correcto? En los últimos 30 años, antes del año 2020, el conocimiento varió 30 veces. Pero se espera que para los próximos 30 años el conocimiento cambie 150 veces. Es decir, si nosotros hoy en día miramos hacia atrás y decimos, hace 30 años teníamos teléfonos analógicos, no nos imaginábamos tener un teléfono digital, un celular en la mano, o tener la televisión en el celular, en el teléfono, o tantas cosas. Imagínense que en estos últimos 30 años que el cambio ha sido 30 veces, ¿qué cosa es lo que va a suceder para los próximos 30 años donde se espera que el conocimiento evolucione 150 veces? Tenemos que estar preparados para ello. Y el hombre, el analista o la analista de inteligencia tiene que estar preparado para que esta velocidad del cambio, ¿no?, en la evolución de ese conocimiento, en la innovación tecnológica, en la globalización, en el crecimiento del número de actores, etcétera, debe de estar preparado para que todas estas condiciones que han aumentado espectacularmente la conectividad global, la interdependencia, la complejidad de las relaciones, que crean grandes incertidumbres, riesgos sistémicos y futuros menos previsibles, tenemos que tener la capacidad de poder enfrentarlo. El objeto y la finalidad de la inteligencia será distinto según su campo de aplicación. Hoy en día, tal vez la inteligencia competitiva sea más compleja que la inteligencia estratégica. Tal vez, lo digo, porque la evolución en el campo de la competitividad, en el campo de los negocios, en las comunicaciones, en la tecnología, ha sido tan amplia, tan grande, tan variada y tan permanentemente en cambio, que nuestra capacidad de aprender tiene que ser mucho más fortalecida que lo que podía suceder antes. Es por ello que el analista de inteligencia o la analista de inteligencia tiene que tener capacidades muy desarrolladas que las tiene que generar y producir en el desarrollo de sus competencias. Esto es parte de su autoaprendizaje y de su aprendizaje permanente a través de las redes y de aprender metodologías y técnicas que le permitan fortalecer sus capacidades. El analista de inteligencia es la figura clave en el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia, como ya lo dije, no podría suceder si es que no existe un analista de inteligencia. En este personaje, en el analista o la analista de inteligencia, reside la responsabilidad de orientar o crear o desarrollar el camino para que toda la inteligencia que se desarrolle y se construya debe de ser la correcta. Es por ello que la relación que debe de existir entre quien produce la inteligencia y entre quien consume la inteligencia debe de ser muy profunda para poder tener una muy buena capacidad de orientar la inteligencia hacia el objetivo buscado. El analista de inteligencia, a través del tiempo, va fortaleciendo su conocimiento y su experiencia. Pero la formación metodológica, en herramientas, en técnicas y herramientas informáticas, es muy importante para lograr esta gran capacidad. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna consulta. Mario, por favor, acompáñanos. No sé si de repente quieres incorporar algo adicional. Rafael, Sí, sí, solo un comentario, ¿no? Interesante, por favor. me pareció bastante interesante la diapositiva que presentó usted respecto al avance del conocimiento en los últimos 30 años y la proyección que hace a partir del 2022 a 30 años más, ¿no? Y me hace recordar en algún momento, bueno,
yo le comenté exactamente esa diapositiva, ¿no? Le comenté a mi hijo, bueno, mi hijo ya es adulto, ¿no? Ya tiene 30 y tantos años, 34 años, y le digo, tú tienes que estar preparado porque tus hijos, o sea, mis nietos, ¿no? Van a estudiar carreras que hoy no existen, ¿no? Entonces, preparándonos para el 2050, ¿no? O sea, mis nietos, ¿qué estudiarán? No sé, pero estoy seguro que van a estudiar profesiones que ahora no existen. Y es justamente, coincide con el análisis que usted ha hecho respecto a la explosión del conocimiento. Sí, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Gracias. Tomás. Muchas gracias. Rafa, dos cuestiones. Sí, Mario, por favor. Afortunadamente para todos nosotros, todavía la inteligencia artificial no ha avanzado tanto como para sustituir la reflexión. El ingrediente fundamental que introduce el analista de inteligencia al ciclo es la reflexión. Los datos ahí están y crecen a pasos agigantados como vemos en esta lámina, pero todavía las máquinas no pueden pensar o no pueden pensar con el nivel de complejidad de un humano, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Para hacer inteligencia se requiere, sí, muy buena información, la mejor que podamos conseguir, y buena no significa mucha necesariamente, pero el otro ingrediente es la reflexión táctica o la reflexión estratégica. Así que en nuestro programa PI, nosotros vamos a presentarles a ustedes diversas metodologías para estructurar conocimientos cuantitativos, pero también para estructurar conocimientos cualitativos. Y para ilustrar qué es un conocimiento cualitativo, un chisme, en inglés dice gossip, eso es, entre otras muchas cosas, conocimiento cualitativo. Por ejemplo, en una auditoría, las entrevistas que hacen los auditores y la información que un auditor obtiene de esas entrevistas es conocimiento cualitativo. Cuantitativo es lo que está escrito en el reporte financiero o en el balance contable. Eso es cuantitativo, pero lo cualitativo puede sacar mucha y buena información. Algo que también me gusta decir, Rafa, ya con esto termino, es que mucha de la información que se requiere para hacer inteligencia competitiva ya está en sus propias empresas. Está quizás desordenada o quizás ustedes no la vean como un repositorio de información, pero ya está. Y uno de los lugares más recónditos de donde ir a sacar inteligencia competitiva o información para la inteligencia competitiva es la mente de los gerentes, es la mente de los directivos, es la mente de la gente que fue a la última reunión o a la última feria comercial, porque ellos perciben y tienen sensaciones y tienen corazonadas, y todo eso es información cualitativa que puede ser analizada y de la cual podemos obtener una ventaja. Así que el PI va a prometer, dijéramos, no historias de espías, que eso es lo menos importante, no anécdotas de los profesores, que es todavía menos importante, sino vamos a entrar al meollo del mundo de la inteligencia, que son los métodos, los métodos, los métodos. Para hacer inteligencia se requiere, sí, imaginación, pero también se requiere método. Método sin imaginación es estéril. Imaginación sin método es salvaje. Y uno tiene que estar caminando en el filo del agua, entre el método y la imaginación. ¿Cómo puedo hacer que esta información funcione para nuestros intereses corporativos? Y piensen ustedes no solamente en empresas, también en cámaras de comercio, también en cámaras transnacionales de industria, también en sindicatos. Los sindicatos también hacen inteligencia, señores, y los hacen a veces mejores que los empresarios. Todo eso es el mundo de la inteligencia competitiva. Con eso termino, Rafa. Te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, muy amable. Bien, como saben, tenemos estas clases todos los días martes. La próxima sesión es el próximo martes. Va a haber otro expositor. Vamos a tratar sobre el análisis de inteligencia, específicamente ya técnicas y metodologías
varias, como una introducción para que podamos conocer todo el alcance del análisis de inteligencia. La tercera sesión corresponde vamos a presentar un caso de éxito, un trabajo que hemos hecho de inteligencia competitiva real, aplicado a una empresa, donde podremos ver allí todo el componente de cómo fue la colección de datos, cómo se transformó, cómo se generó la información, se generó la inteligencia, se crearon las redes de información, y finalmente tuvimos las conclusiones y las recomendaciones que resultaron de manera exitosa. Y la última sesión, que es una sesión que la vamos a desarrollar el último martes, sobre cómo gerenciar una unidad de inteligencia competitiva en una organización. Se llama Gerenciando la Inteligencia Competitiva. Como saben, este es el ciclo 0, es un ciclo previo al inicio de la primera clase de nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. Para quienes todavía están interesados en inscribirse, acá tienen esta información. Como ya saben, nuestro programa ya está en marcha, ya tenemos, esta es la primera sesión, luego continúa el ciclo normal, el ciclo, digamos, con las clases normales, así es que ya estamos en el ciclo, pero tienen tiempo todavía porque las clases del ciclo 1 se inician el 15 de febrero. De tal manera que estas clases estamos como calentando motores. Todo esto se va a ver de manera más profunda. El ciclo de inteligencia y todo lo que hemos conversado hoy día se verá de una forma mucho más profunda ya durante el desarrollo del propio programa. Quienes deseen tener más información, tienen acá en el chat, tienen el enlace. Nuestros docentes y sus diferentes experiencias están aquí también en esta página, ¿no? Donde podemos ver aquí a nuestro amigo Mario Piñetes, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, 23 años en el Centro de Investigación en Seguridad Nacional y Servicio de Inteligencia, México, especialista en metodologías y técnicas de análisis de inteligencia, analista senior, fundador de Adresh, servicios analíticos. Como saben, Adresh es la empresa con la que nosotros tenemos este consorcio para el desarrollo de este y otros proyectos y productos que vamos a venir implementando y que se los iremos presentando ya pronto. Y además, la unión de esta comunidad latinoamericana de expertos en inteligencia competitiva. Bien, les quiero agradecer su asistencia. No sé si hay alguna pregunta adicional. Quiero agradecerles profundamente su asistencia, señor Medeiros. Muchas gracias. La verdad que me ha dado muchísimo gusto y quisiera escucharlo. Lamentablemente el tiempo siempre nos gana, pero me encantaría que nos acompañe en la próxima sesión. Todos ustedes pueden ingresar a nuestra próxima sesión con el mismo enlace vía Zoom con el que han ingresado el día de hoy. ¿Ya? Todo lo que ustedes, perdón, quienes deseen ingresar, la próxima sesión desde ya están invitados con la misma, con el mismo enlace, la misma liga de Zoom. Bien, muchas gracias a nuestros alumnos, muchas gracias. Nos estamos comunicando. Sí. Rafael. Sí, por favor. Sí, ¿qué tal? Freddy Gamarra, si me ¿Qué tal, permite. Freddy? Solamente un comentario. En cuanto se habló de la ética, yo creo que hay tres momentos o tres usos, ¿no? Una en la obtención de la información de modo ética. Correcto. La segunda es la utilización, digamos, de la información, de la inteligencia por parte de la empresa. Y la tercera es por el analista, por el que la produjo, ¿no? O sea, que no sea para uso personal, sino que tenga ética en la utilización de la información que obtuvo por alguien que le pagaba, ¿no? Quería comentar eso antes que me olvide. Muchas gracias, Freddy. Excelente comentario. Sí. No sé si alguien desea alguna consulta adicional, alguna pregunta adicional. ¿No? Bien.
Señor Medeiros, no sé si queria comentarnos algo. Eu só queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? E de estar com vocês. E vamos nos ver outras vezes. Espero que sim. Muito obrigado. A gente sempre aprende muito, né? E eu aqui tive a oportunidade de confirmar muitas coisas que eu falo, mas é sempre muito importante. E eu queria só complementar o que o Mário falou, que a máquina não interpreta, né? Então, ela não interpreta. Então, 2 e 2 serão sempre 4 para ela, né? E na inteligência, às vezes, 2 mais 2 podem ser 5 ou 3, dependendo dos atores, dependendo das condições, dependendo de uma série de variáveis. Qué interesante. Muito obrigado. Muy interesante la reflexión. Me parece fabuloso. La máquina no interpreta. Excelente. Muy buen concepto. Vamos a invitarlo, señor Medeiros, pronto para que nos dé una exposición de su larga experiencia. Me gustaría invitarlo, sí. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Nos estamos viendo el próximo martes. Chao. Hasta luego. Chao, Mario. Gracias.